Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por participar. Brigitte, gracias por participar en entrevistas con Mauricio. Vamos a empezar. Primero, ¿quién eres? Ay, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Pues soy mamá, primero que nada, soy una profesionista, soy una persona creativa, me encanta la naturaleza, me encanta leer, me encanta pensar que estoy en esta vida para elevar la frecuencia vibracional de la gente y que toda la gente que esté en contacto conmigo sienta que su energía se eleva cada que tenemos algún encuentro. Esa soy, digo, podría ampliarme mucho más, pero en resumen, esa soy. Ok, muchísimas gracias. Ahora, fíjate, cuando estaba haciendo la investigación para entrevistarte, me llamó mucho la atención que te tocó estudiar en un colegio en un community college en San Antonio en el 94. O sea, ¿qué significó moverte a Estados Unidos en el 94, cuando fue un año muy importante en cuestión política y en cuestión de negocios, porque es cuando empieza el TLC y es como el segundo arranque de la organización en México después de que firmamos la entrada a la OMC en ese entonces el GATT, pero el 94 cambia toda la dinámica del país. ¿Qué significó para ti estar en esa parte? Pues qué buena pregunta, porque nunca me la habían hecho y creo que yo tampoco nunca me la había hecho. Y a mí me encantan las preguntas de ese tipo. Yo me cambié, Mauricio, 3 veces de carrera. Empecé en la Universidad Panamericana, la carrera de pedagogía. Estuve un semestre ahí, me becaron casi al 100%. Y de ahí decidí, le dije a mi papá que no quería seguir en esa institución. Muy buena, por cierto, nada en contra, más bien yo estaba un poco confundida. Y de ahí le dije que me quería ir a Estados Unidos. Siempre como que tenía claro que a mí me hubiera gustado estudiar en Estados Unidos. Y entonces mi papá se oponía un poco a esta decisión, pero mi mamá sacó de sus ahorros y me dijo, ve un fin de semana o 4 días, vívelo, investiga y trae toda la información que puedas. Y así, con una mano adelante y otra atrás, me fui sola en el avión a los 18 años, llegué a San Antonio, a un hotel, no sabía ni cómo moverme, ni cómo transportarme, y llegué a varias universidades. Y te das cuenta que las universidades en Estados Unidos tienen ciertos requisitos y que tienes que haber aplicado con mucho tiempo de antelación para poder entrar, y tienes que hacer el SAT y algunos exámenes, y yo no había hecho nada. Y entonces una persona que me encontré me dijo, deberías de aplicar para el college, ¿no? Que es como un paso antes de la universidad. Y fue ahí donde encontré a San Antonio College y encontré una residencia donde podía vivir, y llegué muy entusiasmada con mis papás. Pero como bien lo dices, fue un año complicado para nuestro país. Y yo inicié mis estudios, sin embargo, pues vino la devaluación y ya era pues prácticamente triplicado el precio de una universidad y la vivienda allá. Y estuve viviendo allá aproximadamente 1 año y medio, casi 2. Y me regresé, terminé la universidad en la Universidad de las Américas, que me revalidó algunas materias del college. Y terminé pues muy feliz en la Universidad de las Américas la carrera de Administración de Empresas. Pero si me dices qué significó, pues realmente un cambio drástico, mucha valentía, mucha seguridad, mucho soltar esta vida tan arropada por mis papás en su momento para irme sola a un país diferente, a una cultura distinta y a un modelo educativo también muy distinto. Fue todo un reto, fue un challenge, eso significó. Ahora, estudiaste en la UDLA, tienes la fortuna de estudiar la maestría saliendo de la carrera, trabajando en Volkswagen, pero hay algo que me da mucho la atención porque en tu biografía lo pones muy claro. O sea, me fui a estudiar a Europa, pues en este proceso de la maestría. O sea, ¿qué aprendiste? O sea, tú puedes decir, yo estuve en Estados Unidos, estudié en México y estudié en Europa. O sea, ¿qué nos puedes decir de esas diferencias positivas entre los tres ambientes diferentes de estudio y de negocios? Porque aparte te quedaste a trabajar en Barcelona, o sea, aparte. Sí, sí, soy nómada. Mi papá dice que le hago la vida divertida porque realmente salto de un lugar a otro. Y creo que eh,
lo que aprendí es que es muy necesario. Desde muy chica mis papás me mandaban a intercambios a otros países. Tuve la fortuna de estar meses enteros en países como Alemania, como Canadá, como Estados Unidos. Y creo que parte de lo que apostaban mis papás en ese momento era que yo me pudiera adaptar a los cambios y que fuera capaz de moverme como pez en el agua en cualquier ambiente. Y eso es lo que ganas cuando estás expuesta a otras culturas. Ganas la capacidad de abrirte la mente, de ver nuevas posibilidades, de no pensar que lo único que existe es lo que tú tienes en el país en donde vives, sino que hay muchas circunstancias, hay muchas experiencias que estar en otros países te puede dar. Entonces ganas experiencia, ganas conocimiento, ganas apertura, ganas visibilidad y, y yo hoy en día le apuesto a eso porque creo que gran parte de que yo pueda realmente tener el networking que tengo, los canales de comunicación con las personas con las que estoy en contacto es porque desde muy chica me impulsaron a hacerlo, a saber moverme en diferentes ambientes y con diferentes personas. ¿Ok? Y ahora te quedaste trabajando en Barcelona, regresaste de Puebla, regresaste a Querétaro y trabajaste otros 5 años en compras. O sea, que al final sí es emocionante, sobre todo para los que les aman trabajar en compras, pero desde afuera a veces no resulta una chamba muy emocionante. Pero en el 2007 haces un cambio radical, o sea, te vas de compras, te vas al TEC de Monterrey a trabajar al área, a la carrera de mercadotecnia. O sea, ¿por qué das ese salto de compras a mercadotecnia en ese momento? O sea, ¿qué es lo que te dice me voy a cambiar? Qué buena pregunta, me encantan tus preguntas. Y gracias por todo el estudio que has hecho de mi persona, lo valoro mucho. Fíjate que yo estuve 13 años en la industria automotriz, en las áreas de compras en empresas como Volkswagen, Siemens, Costal. Y bueno, empecé a dar clases, me invitan a dar clases al TEC de Monterrey de negociación, que es lo que haces en compras, negociar. Entonces, cuando empiezo a dar clases, me doy cuenta que la academia me fascina y me encanta y de repente salta la oportunidad en el TEC de Monterrey de Querétaro que están buscando a una directora de carrera de marketing y me invitan a participar y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante porque es totalmente distinta a una industria que otra. Entonces, se complementan muy bien al final, pero sí es una dinámica diferente y fue una experiencia muy bonita el empezar a trabajar ya no con líneas de producción, ¿no? Sino con personas. Y eso, pues, fue maravilloso. Muy buenos recuerdos de esa experiencia. ¿Y cuál fue el desafío más grande durante este cambio? Pues, el, el, el darte cuenta que son dinámicas de interacción en cuanto a la cultura de las organizaciones diferente. O sea, en las empresas automotrices y en donde el tiempo es oro y en donde el delivery es un automóvil y una línea de producción produce muchos automóviles por minuto y no puedes parar esa línea porque realmente generas un caos. La exigencia a nivel profesional es diferente, la interacción es diferente. Y cuando llegas a una industria o a la institución, a una parte más académica, te das cuenta que pues la forma de relacionarte es diferente, la forma de pedir las cosas es distinta, es mucho menos inquisitiva, ¿no? Como en la industria automotriz es más de pedir las cosas por las buenas. Yo siempre pongo el ejemplo de tenía yo que terminar mis mails con caritas felices, ¿no? Y entonces ahí te lo dejo clarito. En la otra es favor de enviar y en el otro es por favor me puedes enviar carita feliz, ¿no? Ok. El documento. Entonces ese fue un gran reto, el saber que Pero son fíjate, formas. acabas de decir algo muy importante. O sea, muchas veces las personas no nos damos cuenta que tenemos que adaptar nuestra manera de comunicar. O sea, mientras uno es un lenguaje más serio, más institucional, muy al grano, o sea, necesito que me envíes tanto material para tal fechas al costo que quedamos en el contrato tal. Y aquí es como que, por favor, me envíes esto y carita feliz. O sea, al final, esa es una lección que les enseñas a las personas que no es muy importante de adaptar su comunicación. Pasa el tiempo y de todas tus certificaciones, la que más me llamó la atención es la del Lego, Mm, porque ahí hay un componente importante de juego. O sea, al final, eh, por lo general, todos tenemos un currículum y todos nos gusta resaltar cosas diferentes en los currículums. Entonces, ¿por qué es importante el
juego? O sea, ¿por qué exactamente la certificación en Lego? Ay, mira, y qué padre que está tu hija aquí, porque pues precisamente es volver a ser niños, ¿no? Y la importancia de esta autenticidad en los niños y de esta creatividad que los niños tienen. El, el tema del Lego surge de una conferencia que di en Guatemala, donde uno de los participantes se acerca conmigo y me dice, oye, tú que hablas tanto de temas de creatividad, ¿has oído de la certificación de Lego? Y yo no sabía. Y fui la primera mexicana que se certificó en Lego, fue algo muy novedoso. Y contacto a Robert Rasmussen, que es el creador de la metodología, y me invita a Chicago, a Boston, a entrenarme con él. Y cuando estoy ahí, pues me doy cuenta que eso es oro puro, porque no había nada en México y muy poco en Latinoamérica. Y curiosamente tuve la fortuna de dentro de esta certificación conocer a Kamal Hassan, que fue mi partner durante algunos años. Tuve la oportunidad de trabajar con él en Dubái varias veces. Me invita a Dubái a trabajar con la metodología de Lego. Y Lego es lo que impulsa en gran medida mi carrera ya de forma independiente cuando salgo del TEC de Monterrey. Creo que la creatividad me salvó la vida, sin lugar a dudas, porque me permitió ver otras posibilidades, pero creo que el Lego también fue un gran impulsor de mi carrera, porque muchas empresas estaban muy curiosas de saber qué era Lego, qué significaba Lego, y Lego es una metodología muy poderosa. O sea, al final piensas con tus manos y transportas todo el conocimiento y la información que está en tu cerebro a modelos con Lego. Entonces, pues muchos años trabajé con Lego y sigo trabajando. Tengo cajas, cajas y cajas aquí atrás de Lego. No, y aparte también me imagino que se convierte en un producto muy, muy interesante vender porque conectas con el niño del cliente. Pues al final, oye, pues es que el que muchas personas de nuestra edad, de nuestra generación, pues tuvimos al Lego en nuestra casa, o sea, armamos cosas, pusimos casas o armábamos cosas que no entendíamos que armábamos, o sea, que era parte de eso. Y fíjate que lo conectas con la siguiente pregunta, o sea, en 2002 creas Mercatua. Así es. O sea, ¿qué significó emprender siendo mujer? Ay, pues increíble. Yo creo que no hay distinción entre ser hombre y mujer en ese sentido, ¿no? La verdad es que el emprendimiento surge más de una actitud que de un género y fue maravilloso. Yo, Mercatua sigue siendo la empresa a la que represento, sigue siendo la empresa que vende grandes proyectos a grandes empresas. Eh, Sigo subcontratando gente, ¿no? Dependiendo de los proyectos. Fue maravilloso poder emprender y poder ser una mujer emprendedora en ese sentido y poder tener pues esta capacidad de vencer los miedos y no recontratarme, cosa que también estaba muy clara ya en ese momento de mi vida, había tenido a mi primer hijo, entonces estaba clara que no quería volver a ser empleada, entonces pues la invitación aquí sí es a que pues que te animes a vencer tus miedos y que no va a ser fácil, por supuesto, y que muchas veces también en México emprendemos por obligación o por necesidad, no necesariamente porque nos guste, pero sí, la verdad es que Mercato ha sido algo muy importante en mi vida, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuáles los dos miedos más grandes que tuviste que vencer en esta etapa? ¿Y cómo los venciste? No, fíjate que no me dio tiempo para tener miedos. La verdad es que no pensé en cosas que me dieran miedo. Es más, creo que fui muy aguerrida los primeros años. A todo lo que me preguntaban si lo podía hacer, decía que sí. O sea, recuerdo proyectos de verdad en donde imprimíamos en la sala de mi casa los documentos. Recuerdo haber tomado el coche y yo con mi hijo atrás para ir a buscar a los o sea, dependiendo de las cosas que necesitábamos y demás. Recuerdo de verdad haber sido muy aguerrida y haber tomado mucha responsabilidad sin miedo. Creo que sí, algo que sí me sacudió fue un día que llevaba yo a mi hijo atrás y la verdad es que ya lo sentía muy cansado de tanto trajín y ahí fue donde decidí empezar a hacerme de un equipo de trabajo. En ese momento, cuando volteé a ver la cara de mi hijo y ver que estaba agotado y tenía un año y medio, ahí fue cuando dije, necesitamos un equipo, esto no puede seguir solos. Pero no, miedos, Mauricio, de verdad creo que no he tenido ningún miedo en ese, era mucha mi fuerza para salir adelante. Y Ok. le dije que sí a muchas cosas que no sé cómo me atreví en ese momento, pero le dije que sí. ¿Y cuál fue así como en este momento, cuál fue el sí más emocionante? O sea, o sea, ¿cuál fue este proyecto? Si nos puedes decir, se firman acuerdos de confidencialidad, pero que tú dijiste, ya que después dijiste que sí,
canijo, ¿cómo le voy a hacer? Y cuando lo hiciste, todo este proceso de me aviento, lo hago y tengo la satisfacción. Pues uno de los sí más radicales fue el decir sí voy a Dubái con una persona que conocía muy poco de una sesión de consultoría. Había dudas ahí de, híjole, ¿cómo será? Si será en serio, ¿no? Porque pues te invitan y no sabes en qué condiciones ni nada. Ese fue un sí. Decirle que sí a muchas empresas multinacionales con las que empecé a trabajar por suerte y aventarme la responsabilidad. Me acuerdo perfecto un cliente al que le tengo muchísimo cariño, que es Cinépolis, que en su momento la de Recursos Humanos me dijo, oye, pero el grupo que te voy a dar es un grupo muy exigente, o sea, han sacado a facilitadores y trainers de las sesiones, porque son exigentes. Y yo, no te preocupes, va, sí, ¿no? Y así muchísimas decisiones que de repente fueron no de parte del cliente también, ¿eh? O sea, decir sí, voy a México, le apuesto, yo vivo en Querétaro, me subo al autobús en ese momento, hoy en día ya las circunstancias son diferentes, pero al autobús me aviento 4 horas, pago un hotel, me quedo a dormir con tal de tener esa junta con ese cliente a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y que salgas de la junta después de media hora y te digan no eres lo que queremos. Entonces, esos sí de decir venga, va, son muy importantes. Y aguantar también el no que te da el cliente. En venta se dice que hay una cantidad de nos que tenemos hasta que después ya no nos importa. Sí. ¿Cuántos fueron tus nos? No han sido muchos, la verdad no me puedo tirar al drama tampoco, pero sí te puedo decir que cada no han sido un sí más fuerte en mi vida. O sea, cada no para mí es un retomar el sí que yo tengo que decirme a mí misma. Porque recuerdo muchas veces los trayectos de vuelta cuando me decían que no, en donde yo misma me decía qué aprendí, qué hice mal, y era muy consciente de dónde había fallado. Muy consciente. De hecho, ayer me estaba acordando de una en donde me dijeron que no y dije, claro, es que el approach no fue el correcto, no escuché lo suficiente al cliente, no hice las preguntas adecuadas, me aceleré demasiado. Entonces, todos esos son sí que te tienes que decir para la próxima vez y son ensayos. No han sido muchos, pero sí ha habido algunos muy dolorosos, seguro que sí. No tenía esta pregunta pensada porque en ningún lado encontré que anduviste en Dubái. ¿Qué hiciste en Dubái? ¿Qué significó? ¿Qué diferencias encontraste en estas culturas árabes en relación a nosotros y en relación a México? Bueno, estuve 4 veces en Dubái trabajando con el gobierno de Dubái, con empresas en Dubái, sobre todo con la metodología del Lego. ¿Y qué significó? Pues todo un reto a nivel cultural, porque al final pues es una cultura en donde, como bien lo sabemos, ¿no? Hay mucha distinción ahora sí en términos de género y de muchas otras cosas. Culturalmente pues hay muchas brechas. Pero fue interesante porque cuando eres una mujer preparada, cuando eres una mujer capaz, la verdad es que se respeta mucho a la mujer. Hay muchas mujeres en el ámbito empresarial también y fue interesante, fue una súper experiencia y fue también un antes y un después en mi carrera, por seguro, ¿no? La gente tenía mucho esta referencia de que yo había ido a Dubái y la gente se sorprendía mucho de eso también. Okay. Yo misma. Tú misma. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así que, ¿cuál fue el factor wow de Dubái para ti? O sea, ¿qué te hizo el Muchas wow? cosas. Por ejemplo, la gente que trabaja en gobierno, que son los nacidos en los árabes nacidos, ellos tienen su puesto asegurado de por vida. Nadie los puede correr. Entonces trabajan aparte de 8 a 3 de la tarde. Y una cosa que me llamaba mucho la atención es que para las 2 de la tarde, pues la gente ya mentalmente está lista para irse. Cuando nosotros en nuestro país, pues a veces tenemos jornadas hasta las 7 de la noche, ¿no? Están listos para irse a hacer cosas. Las mujeres, bueno, todas con sus vestimentas, no se dejan tomar fotografías, interactúan a la par que los hombres. El hombre no te ve a los ojos, por ejemplo, entonces eso también culturalmente era un poco un shock, ¿no? De repente estar hablando con alguien que no te ve a los ojos y pues detalles de ese estilo, pero a nivel profesional, la verdad es que es un país ejemplar, perdón, es una ciudad ejemplar y bueno, deja mucho aprendizaje el poder estar en un lugar con tanta innovación, con tanta riqueza. No sé, luego me invitaron a vivir ahí y ya fue ahí donde decidí que no quería irme a vivir ahí, pero bueno, fue una experiencia
padrísima. Pues muchas gracias por este descubrimiento que nos hiciste sobre Dubái y sobre tu aventura en estos lados. Ahora me voy a venir más para acá. Escuché, como te dije hace ratito, todos tus podcasts, menos el del día de ayer. O sea, todavía el de ayer en la noche ya me salió en la cama el que estaba. Me gustaron mucho todos. O sea, me gustaron mucho todos, muy prácticos, muy concretos. O sea, 10 minutos, 12 minutos. La entrevista que hiciste con esta persona también me gustó mucho. Y tenía que seleccionar 3 temas para hablar. Y más ahorita porque tenemos un poquito el tiempo corto. A mí en lo personal, hace mucho, yo lleno cuadernos completos con preguntas. Uh-huh. O sea, les digo a mis clientes, les digo a mis alumnos, o sea, tú tienes que preguntarte. Me dijo una vez un maestro en la maestría, es que te has preguntado a dónde van los perros de la calle con tanta decisión. Y tú dices, ¿por qué? O sea, es que o sea, te lo has preguntado. O sea, tú nunca ves, el perro siempre camina como si tuviera un rumbo definido. Entonces, tú hablaste mucho de las preguntas como fuente de motivación. O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? O sea, ¿qué tuvo que pasar en tu vida? ¿Qué tuviste que leer? ¿Qué tuvo que pasar? Que dije, o sea, porque al final cuando hablas de la cuestión de motivación, cuando hablas de la cuestión de hacer planes, hablas mucho de pensar y hacer preguntas. O sea, ese es como uno de los temas que Como mi más me llamó la driver. atención. Uh-huh. Sí, no puedes ir por la vida sin pensar. Y creo que a mí lo que me ha ayudado mucho, por ejemplo, hace poco un cliente me decía, me pedía cómo trabajaba yo en términos de consultoría y le dije, mira, no tengo todas las respuestas a tu negocio, pero sí tengo todas las preguntas que van a hacer que tú respondas a lo que necesita tu negocio. Y a mí las preguntas me han ayudado mucho en mi vida. Desde que me certifiqué como coach, aprendí el poder de las preguntas, el poder de explorar en una pregunta, de entenderte en una pregunta, de verdad hacerte las preguntas correctas día con día. Entonces, para mí, el poder hacerme las preguntas correctas y poderosas todos los días me ha llevado a sentirme más segura, más confiada, más motivada, más preparada, más organizada. Soy de las que, como tú, empiezo mi semana con preguntas de cómo quiero que se dé la semana. Entonces, la verdad es que ha sido interesante este proceso exploratorio, tanto en mí como con los demás. Con mis hijos también utilizo muchísimo las preguntas para hacer conciencia. Ahorita acabas de decir algo que quiero que profundices más. ¿Cómo ayudas a que tus hijos hagan conciencia? Porque a veces cometemos el error como papás que queremos que nuestros hijos vivan la vida que nosotros vivimos. Y no me refiero a tratarles de imponer. Me refiero más bien como, te voy a poner un ejemplo. Yo soy de Los Mochis. O sea, Los Mochis es ¿conoces Los Mochis? Sí. O sea, es una ciudad Linda. pequeña, se vive muy a gusto. Nuestros papás en todo momento sabían en dónde andábamos. O sea, era una cuestión muy, muy padre, o sea, muy padre, muy sana. Cuando te vas a vivir a una ciudad más grande, pues una ciudad más grande implica que el momento que tu hijo sale de tu casa ya no sabes en dónde está. O sea, ya no sabes, o sea, ya sabes, agarras un traslado y hay un montón de lugares a dónde ir. ¿A qué voy con esto? O sea, al final, los hijos no viven nuestros hijos no van a vivir y no viven en el mismo entorno que nosotros vivimos. Entonces, ¿cómo les ayudas? O sea, un ejercicio práctico que puedas compartir con tu hijo de 10 años y tu niña de 5. ¿Es hijo y 10 y 5? Dos hijos de 2 5 hijos, y 10. varones ambos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo les ayudas a ellos? O sea, ¿cómo bajas esta técnica de coaching al nivel de ellos? Pues hay que generar primero que nada mucha empatía. No puedes exigir lo que tú no has vivido. Entonces, generar esta empatía con los niños es muy importante. Yo ahora con el tema, por ejemplo, de las clases virtuales, pues simplemente siéntate tú y prueba a estar 3 horas tratando de aprender temas que a veces ni siquiera son de tu interés. Es complicado. Entonces, bajarte a ellos, aterrizar con ellos, conectar con ellos, verlos a los ojos. Y lo siguiente que a mí me ayuda mucho es utilizar siempre los cuestionamientos, iniciando con el cómo. En lugar de por qué estás enojado, mi amor, es qué hace o, bueno, el qué hace que estés enojado, ¿no?
o cómo te sientes hoy, ¿no? En lugar de decirle, ¿por qué te sientes así? Es cómo te sientes. El usar mucho el qué y el cómo te ayuda a que el niño pueda hacer conciencia y profundizar también en sus emociones. Entonces, esos serían mis 2 tips. Hacer empatía con el niño, realmente bajarte a lo que el niño está viviendo y verlo a los ojos. Y lo siguiente sería utilizar preguntas exploratorias, como que, porque si le dices por qué, te va a dar una argumentación. Pero si le dices qué y cómo, es diferente. Muchas gracias y me hace muy gran ayuda con esta chamaquita que tengo aquí al lado y con el que está arriba en clases. Ahora, el segundo tema, hacer las cosas simples. Ah, sí. Sí, complicamos mucho. Yo soy muy práctica en mi vida y la practicidad me ha llevado lejos, la verdad, porque no me engancho, no me clavo con el pasado y no me conflictúo de más. O sea, muchas veces de verdad nos atormentamos de más en todo. Entonces, cuando digo hazlo simple, ten un pensamiento simple, práctico, empieza tu día desde cero. Siempre les digo, empieza tu día con una hoja en blanco, como si la volvieras a escribir. Y complicamos todo. O sea, a mí siempre me hizo mucho ruido, por ejemplo, ver de repente planes de negocio así de grandes. Cuando Alexander Osterwalder de The Business Model Canvas lo hizo en una hoja. Amamos las cosas simples, amamos las cosas que nos simplifican la vida. Por eso amamos ciertas marcas como Amazon, como el iPhone, que con un botón controlas todo. Simplificar la vida, simplificar los mensajes, simplificar nuestras presentaciones, simplificar nuestras relaciones, en lugar de complicarlas y hacerlas complejas. No ganamos nada. La simplicidad es algo que tendríamos que incorporar más en nuestra vida, sin Dice, ninguna duda. yo concuerdo mucho contigo. O sea, a veces está demasiado complejo el mundo como para quererlo hacerlo, como para que hacerlo complicado. Entonces aquí es donde entra la simplicidad. La otra fue en tu segundo o tercer podcast cuando hablas sobre tomar decisiones. Dijiste 2 preguntas. Una, ¿es correcto? Y la otra, que es la que nunca he escuchado a ningún speaker, a ningún autor, ¿cuál es la decisión que te da paz? O sea, esa fue la pregunta, o sea, la de qué es correcto o no, en una tradición judio-cristiana en la que vivimos en Occidente, pues siempre está muy de la mano eso. Pero la segunda fue la que me hizo me hizo mucho clic. La voy a poner en muchas de mis decisiones, en mías y de mis amigos o sea, cuando alguien me pregunte consejo. Pero ¿cómo tú llegaste la voy a conectar con lo que me dices, ¿es en esta parte de ser pragmática o en qué momento llegaste a esa conclusión? Yo tomé un taller en donde el objetivo final era establecer tus 4 valores fundamentales o centrales. Y era un ejercicio de 3 días en donde al final salías con tus valores centrales y les ponías nombre a esos valores. Y resultó que el valor más importante para mí, Brigitte, es la paz. Y de hecho, yo la bauticé como paz celestial. Y decidí que todas las decisiones que yo iba a hacer en mi vida tenían que pegarle directo a ese valor que era la paz. Entonces, cuando tienes clarito cuál es un valor que es importante, esa sensación de tener paz en tu día a día, sabes que todas las decisiones que tomas tienen que darte ese valor, esa paz, ¿no? Entonces, para mí, cuando estoy en dilema de tomar o no una decisión, una pregunta que me ayuda mucho es, ¿cuál es la decisión que te da más paz? Y ya, y es una brújula directo hacia donde quiero llegar. Hay proyectos que me han ofrecido, proyectos muy interesantes y quizá muy ambiciosos en términos económicos, pero sabiendo que ese proyecto con esas personas en ese ambiente no me iban a dar paz, los he rechazado. Y hay decisiones en mi vida que he tomado gracias a que sé que eso me va a impulsar y me va a dar paz y le pega también a mis otros 3 valores importantes, no nada más a este, ¿no? Sino que se van juntando. Entonces, la invitación aquí a la gente que te ve es, siempre que vayas a tomar una decisión difícil, pregúntate, ¿qué es lo correcto que tengo que hacer? Y no me refiero a esta parte puritana, sino si vas a entrar a una junta,
a veces preguntarte qué es lo correcto también requiere mucha asertividad y también requiere decir las cosas como las piensas y también requiere retirarte cuando es necesario y también requiere no jugar este personaje y este rol de la espada desenvainada y ahora sí, sino decir, ok, lo correcto, ¿qué es? ¿Qué es lo correcto que tengo que hacer aquí? Más allá de otros valores, ¿no? Para ti, ¿qué es lo correcto? Y la segunda pregunta es, ¿qué decisión en este momento te da más paz? ¿Y puedes compartir con nosotros cuáles son tus otros 3 valores? Por supuesto, el primero es paz celestial. El segundo es ideas mágicas y tiene que ver con la creatividad. Para mí la creatividad es un valor fundamental en mi vida. Yo necesito sentirme creativa y lo bauticé como ideas mágicas. Esto que estamos haciendo me permite ser creativa porque pienso. El siguiente es luz brillante, que es ser luz en la vida de otras personas, es tocar el corazón de las otras personas, es lograr que el otro se ilumine a través de ti, que es una gran labor, pero es una decisión que tomas todos los días. Y brillas, 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 brillas todos los días. Y la última, corazón aerodinámico. Y corazón aerodinámico es pasión, energía y motivación alta en todo lo que decida hacer. Mucha pasión. Una forma muy interesante de nombrar la pasión. Ya estamos cerca del final. Nos quedan 2 preguntas, una pregunta de 2 partes y una de una sola parte. No te preocupes. Durante todo este proceso que ha sido tu vida profesional, ¿cómo conectas la felicidad, el trabajo y el emprender? ¿Cómo conecto la felicidad del trabajo y emprender? Nunca había pensado en cómo lo conecto, pero creo que le doy su justo valor a cada uno de sus momentos y a lo que esos momentos me traen. Y trato de abrir los ojos y tener mucha atención a lo que un momento de emprendedurismo me da, lo que un momento de felicidad sea la felicidad a través de mi familia, de mis hijos, de mi marido, de mí misma haciendo cosas que me gustan. Entonces, no te puedo decir que hay un justo balance en todo porque sería mentirosa. La verdad es que no. Hay veces que le entrego mucho más al trabajo que lo que debería o mucho más a mi familia de lo que debería. No, la familia no está en cuestionamiento tampoco, pero al final es darle su justo valor a cada una de las áreas de tu vida y disfrutarlo y sentirte contenta con lo que estás haciendo en cada momento de tu vida. Okay, muchísimas gracias. Y esta parte a veces no reconocemos que no hay balance. O sea, estamos tan centrados en la idea del balance, vida, trabajo, familia, que nos perdemos de esos momentos felices en cada una de las áreas por buscar ese balance tan imposible que es. Ahora, siempre estoy mejorando el programa cada vez más. Entonces, me gustaría que compartieras me gustaría que compartieras un consejo relacionado con el desarrollo profesional empresarial, pero a 2 etapas diferentes. ¿Qué consejo le darías a estudiantes y recién egresados sobre el desarrollo personal y el desarrollo empresarial? Pues que cada día cuenta y que le regalen vida a sus días, que es bien importante desde muy joven ser eh, un ávido o un muy despierto ser humano en cuestión de aprendizaje. Se me fue ahorita el término, por eso me quedé un poco bloqueada, porque hay un término en inglés que me gusta mucho, pero que estés ávido de aprender, que estés ávido de aprendizaje, que estés listo para ser un principiante en todo lo que la vida te presenta y que entre más rápido tú empiezas a adquirir conocimiento, más vas despuntando en tu vida profesional. Eso es un hecho. Hay gente que yo he coachado a nivel ventas y la primera pregunta que les hago es, ¿qué libro estás leyendo? Y me dicen, yo no leo, y no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que alguien en ventas, en marketing, en medicina no lea, ¿no? Habiendo tanta abundancia de conocimiento. Entonces, entre antes te prepares con todo el conocimiento de cosas que te gustan, que mejor. Vas a despuntar rápido. Ese sería mi consejo. Y ahora
va otro grupo. Es un grupo que cada vez yo me acerco a ese grupo. O sea, es el grupo de las personas que están arriba de los 50 años y quieren empezar a hacer cosas diferentes. ¿Qué consejo les darías en cuestión de desarrollo personal y profesional? Pues que primero que se quiten la idea de que la edad es una limitante, porque al final hemos visto cómo, incluso ayer yo leía, ¿no? Que la autora de Harry Potter creo que empezó a los 55 años y se hizo exitosa a esa edad. Entonces la edad no es una limitante. Yo diría que, la verdad es que tenemos a esta edad, cuando ya empezamos a entrarle a los 50, pues tenemos un bagaje de conocimiento y de experiencia muy enriquecedor y estamos más formados en ciertas cosas, algunos más que otros. Yo diría que no hay limitante con la edad y que siempre es un buen momento para empezar. Y te pongo un ejemplo, ahora con la pandemia, mi mamá que tiene 72 años decidió que a mi sobrino y a mi hijo les iba a dar clases de inglés en línea. Y fue increíble, de verdad, un ejemplo a seguir, cómo mi mamá abrió su cuenta de Zoom, entendió bien cómo era la dinámica en Zoom y todos los días a las 11 de la mañana mi mamá ponía videos de YouTube en Zoom, sacaba hojas para que los niños entendieran y logró mágicamente captar la atención de mi sobrino y de mi hijo en sus clases. Entonces, nunca hay una limitante, no hay que quedarse atrás nunca. Pues muchísimas gracias, Brigitte. Muchísimas gracias por contestar a todas nuestras preguntas. Nos llevamos muchas cosas para seguir aprendiendo, muchos consejos y muchas gracias por compartir tu trayectoria con nosotros. Esperamos tenerte otra vez en este programa para profundizar en otras cosas de todo lo que podemos aprender de ti. Busquen a Brigitte en brigitteseumenich.com. Ahí se conectan con todas sus redes sociales, se conectan con todo su contenido, con los cursos. En septiembre se abren los nuevos, entonces para que yo ahí me vas a ver en el de Storytelling. Entonces, muchísimas gracias, Brigitte. Gracias por este Y que no tiempo. dejen de escuchar el podcast, yo me encargo, no es tu culpa, pero sí es tu oportunidad, alza la mano y di yo me encargo, porque pues seguro en ese podcast van a poder ampliar mucho de lo que estuvimos platicando ahorita. Y gracias a ti por la invitación, Mauricio. Al final te deseo mucho éxito en tu programa, en tu canal, y gracias por considerarme como invitada para este espacio. Muchas gracias. Y